discernir. Bueno, de ahí viene la popular expresión, que no sé si la usan aquí en Argentina, pero creo que sí, de las decisiones salomónicas, que es cuando tienes que hacer una decisión que cuesta, que tienes que cortar. Ayer estaba una consagrada que volaba para Brasil, llevaba 10 meses aquí cuidando a su madre, y entonces ayer él estaba empacando sus maletas y dice, bueno, voy a tener que empezar a hacer decisiones salomónicas, ¿no? De ver qué dejo definitivamente y qué cosas me llevo, ¿no? Entonces, un poco habla de esto, ¿no? De Salomón, de esa sabiduría que Salomón nos viene a traer, y también nos empezamos a introducir en este tema de las tendencias de Salomón, que son este pecado de adulterio, ¿no? De tener muchas mujeres, de la debilidad que implicaba para él el estar con muchas mujeres. Y de hecho, eso es lo que nos va a empezar a narrar el capítulo 11. El capítulo 11 nos narra ya el cambio. Veníamos de una época muy buena de Salomón, donde pudo construir no solo el templo, construyó las murallas de Jerusalén, construyó la fortaleza, y venía un momento de mucha pujanza económica, política y demás, y en eso comienza la decadencia del reino de Salomón. Esa sabiduría que Salomón había pedido fue corrompida por sus pasiones. Él no fue fiel a la alianza con Dios. ¿Por qué? Salomón, nos los narra aquí la escritura, tenía un harén, ¿no? Significa, tenía una cantidad de mujeres dispuestas para sí, de 1000 concubinas. 1000 concubinas, ¿no? O sea, no sabemos en qué tiempo, en qué momento, en qué lugar, pero él tenía 1000 concubinas, ¿no? O sea, no sé cómo alguien le puede dar la vida. Pero bueno, ¿y qué pasa? Este hombre se sentía con la necesidad de complacerlas, no solo en el ámbito sexual o en el ámbito económico, sino también en el culto a sus dioses. Recuérdense que estar con una persona en alianza matrimonial, de alguna manera, te vinculaba con todo lo que esa persona era. Y por eso era pecaminoso juntarse con mujeres de otras religiones o de otros pueblos, por el tema de que luego terminaban cayendo en adulterio, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. Salomón, pues también la busca complacer en el ámbito religioso y en el culto a sus dioses. ¿Y qué hace? Salomón construye múltiples altares a dioses paganos, a todos los dioses paganos de sus mujeres extranjeras. No estamos hablando que tenía 1000 mujeres extranjeras, pero de esas 1000, alguna era extranjera, ¿sí? Bastantes. Estamos en el capítulo 11, ¿no? Bueno, entonces, el propio rey tiene la misión de custodiar el monoteísmo con respecto a Yahvé. Y pues nada más y nada menos que es él mismo el que construye varios altares a dioses cananeos y paganos. De hecho, así arrancamos. ¿Se acuerdan antes del sueño de Gabaón, de la epifanía de Gabaón, que fue ese sueño que tiene, que Dios le dice, pídeme lo que quieras? ¿Se acuerdan? Y que ahí es con donde él pide sabiduría. Antes de esa teofanía nos dice que Salomón, a pesar de que era un hombre bueno y tal, se seguía ofreciendo holocaustos en los altosanos. ¿Alguien se acuerda qué significaban los altosanos? Eran los altares paganos. Los altares paganos. El único altar propio para ofrecer sacrificio era el altar de la tienda del encuentro. Y ahora que existe templo, solo en el templo se podía ofrecer sacrificios, ¿no? Esto para nosotros como que nos tenemos que trasladar a otra cultura, ¿no? Porque es como si para nosotros nos dijeran que solo en el Vaticano se puede celebrar misa. Y el hecho de que alguien celebre misa fuera del Vaticano es pecaminoso. Que lo vemos claramente si yo les digo hoy que, bueno, el padre Luis no está, entonces me voy a poner yo a celebrar la misa, porque me la sé, igual me la sé, entonces, bueno, me pongo la casa, bueno, ahí como que automáticamente detectaríamos que eso no está bien. Bueno, hagan de cuenta que para los judíos era lo mismo. O sea, no se podía ofrecer sacrificios en otros altares. Bueno, esto es lo que Salomón así no solo lo hizo, sino que construye altares a dioses para complacer a sus mujeres. Y así es como Salomón pierde el favor de Dios, así como lo perdió Saúl en su momento.
¿sí? Ahora, Dios le dice, mira, por respeto a tu padre, David, no te voy a quitar el reino, pero el reino va a quedar dividido. Y aquí es donde tenemos que ver que la interpretación que le da la escritura a la división del reino es una consecuencia del pecado de Salomón. El libro presenta la división del reino como consecuencia teológica del pecado. Vámonos más allá. Es un castigo, de nuevo, yo soy muy quisquillosa con este tema porque entiendo que el otro día alguien de aquí me dijo que yo buscaba justificar mucho la escritura. Entonces, para que no se me critique de darle demasiada la razón a la escritura, de nuevo tenemos que situarnos históricamente en lo que está sucediendo, ¿sí? El castigo en el Antiguo Testamento habla para, como diríamos hoy, diríamos consecuencia. Es decir, yo les digo algo, si yo narrara la situación de Venezuela hoy, con mi lenguaje de hoy, diría que la división existente en Venezuela, chavistas, a pesar de que Chávez ya murió hace rato, pero sigue habiendo chavistas, y oposición, es consecuencia de la mala gestión de Chávez y de todo lo que él hizo para sembrar el odio y la división. Eso se diría así hoy. En el Antiguo Testamento, para narrar esa misma realidad, se diría: Dios mandó como castigo, por culpa de Chávez, la división del pueblo venezolano. Por el pecado de Chávez, Dios castigó al pueblo venezolano. Así se explicaría en el Antiguo Testamento. Pero la concepción es la misma. La concepción de lo que ellos entendían por castigo era consecuencia del pecado. Era la consecuencia lógica de que cuando alguien obra mal, es lo que yo siempre les digo, ¿no? Yo le disparé al otro y Dios me castigó haciendo que el otro muriera. No, hijo mío, o sea, fue consecuencia de que tú le diste al gatillo, o sea, punto, ¿no? Entonces, entender que castigo en el Antiguo Testamento es equivalente a consecuencia del pecado. ¿Se entiende? Esto es muy importante, porque si no, Dios es el malo que envía un rayo para que lo parte por la mitad. Y ¿por qué se explica como castigo? Se explica como castigo porque para los judíos la concepción teológica, es decir, quién es Dios, es que nunca nada que sucede en la tierra sucede sin la permisión de Dios. O sea, Dios es más poderoso que nuestro pecado. Por lo tanto, si Dios hubiese querido que yo disparo y el otro no muere, Dios puede hacer que eso no ocurra. Entonces tenemos de nuevo las dos categorías, que esto lo he explicado y no me importa explicarlo 1000 veces. Las dos categorías de la voluntad de Dios. Que Dios quiere algo y por lo tanto lo hace, o Dios permite algo. Permite que eso suceda. ¿Y por qué permite que algo mal suceda? Es decir, que yo me equivoque objetivamente y le dispare a alguien y permite que esa persona muera, aunque sea una acción injusta mía que va a afectar a un otro. ¿Por qué Dios permite esto y no mete la mano y detiene la bala? Pudiéndolo hacer porque Él es todopoderoso. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué lo permite? Primero, Dios respeta soberanamente nuestra libertad y no va a estar interviniendo como un padre paternalista evitando la libertad de sus hijos. Es como, sí, dale, yo te dejo ser, pero cada vez que te equivoques o que te vayas a punto de equivocar, te detengo la mano, ¿no? O sea, si sos libre, sos libre. Y sos soberanamente libre. Muy puntualmente Dios interviene para evitar esto. O sea, primero porque respeta nuestra libertad, pero segundo porque Dios es capaz de sacar un bien de un mal. Él nunca quiere un mal, nunca lo quiere. Dios es eterna bondad, no quiere un mal. Entonces, si hay un mal y lo permite para mi vida, yo tengo que hacer un acto de confianza en que Dios es Padre y es todopoderoso y es capaz de sacar un bien incluso de un mal. De un mal que alguien me hizo, de un mal que se genera culturalmente, socialmente, y de un mal incluso que yo hago.
Es decir, Dios puede sacar un bien de mi propio pecado. Yo no sé si ustedes han tenido esta experiencia, pero esto es una de las experiencias más importantes a nivel espiritual que se pueden tener. Que de mis equivocaciones, de mi propio pecado, de mi propio error, de mi propio incluso pecado deliberado, voluntario y elegido, si yo me abro a la conversión, Dios puede sacar un bien de esto. Dios puede, y bueno, si no lo he experimentado yo en primera persona, que ojalá que sí lo he tenido que ver de alguna manera en múltiples testimonios de personas que mataron a gente, que cometieron delitos. O sea, estamos hablando de cosas gordas. Y que eso posibilitó que esta persona ahora fuera más humilde, que las personas a su alrededor se convirtieran, o como una enfermedad los transformó. O sea, muchas cosas, ¿no? De cara a la eternidad y no de cara a la vida terrenal que dura como muchos 100 años. Menos los chinos del récord Guinness que tienen 120 puntos, no muchos más, ¿no? Pero más o menos ahí se nos mueve la vida. Entonces, recuérdense siempre que la palabra de Dios nos lleva a la trascendencia y nos hace recordar que la vida humana va más allá de aquí en la tierra, del sufrimiento temporal. Aunque este sufrimiento nos puede ocupar mucho espacio en nuestro ser, en nuestra vida, tenemos que saber que Dios es capaz de sacar un bien de él, porque es la única manera de enfrentar las tragedias que a todos, directa o indirectamente, nos va a tocar en la vida. Que se nos van a morir seres queridos, que vamos a cometer pecados y errores, que alguien que queremos va a hacer cosas que no nos gusta o que nos van a hacer daño. Estas son cosas de la vida. ¿Cómo podemos sobrellevar esto? Por una virtud espectacular que se llama la esperanza. Pero la esperanza solo se sostiene con la fe y con la caridad. Las 3 virtudes teologales, que son virtudes infusas. Es decir, ¿qué quiere decir que son infusas? Que las recibimos. Las recibimos por el bautismo, las tenemos que cultivar, pero las recibimos, son completamente dones de Dios, ¿no? Yo les diría, bueno, la perseverancia es más una virtud humana que yo trabajo, ¿no? Yendo todos los lunes a la clase de Biblia a las 11:30 de la mañana. Eso es una virtud de la perseverancia, estupendo. Ahora bien, la fe es algo que Dios nos da. Luego también la podemos cuidar o descuidar. Attention. Igual que la esperanza, igual que la caridad. Nosotros no podemos trabajar los actos de amor por pura voluntad. Es algo recibido. Y en una cultura tan autogestionante, ¿no? Donde yo me pongo en el lugar donde yo lo hago todo, donde yo te enseño a hacerlo, donde el éxito depende de todo lo que yo haga, se nos hace muy difícil recibir. Bueno, les dejo la clave de la vida espiritual. La vida espiritual entera se sostiene desde una palabra. Recibir. Por eso la postura de cual en la vida espiritual es así, con las manos abiertas. Somos hijos y el hijo recibe. Y solo recibiendo podemos dar. No creamos que podamos dar sin recibir. Y por eso la oración no es que yo le voy a hacer algo a Dios. Por eso la misa, tampoco le hago un favor a Dios. Él es recibir, es ir a recibir. Recibir. Tengo que poder recibir amor para dar. Si no, no tengo nada. Había hablado con una persona y le decía, estoy vacía, ya no sé qué dar. Y le dije, ajá, ¿y qué momento recibiste? ¿Qué es lo que vas a dar? ¿Tú crees que tú eres la fuente, acaso? ¿Tú misma eres la fuente de la vida, del amor? No somos la fuente. Somos canales. Pero tenemos que ir a la fuente, ¿verdad? Y nos lo dice muy bien Jesús en el pasaje de la Samaritana, Juan 4. Está bueno repasarse ese pasaje. Que Jesús le pide a la Samaritana, dame de beber, ¿no? La confunde. Y nos confunde a nosotros en la vida espiritual también, dame de tu amor, ámame. ¿No? Nos dice, ámame, entrégate. Y la Samaritana le dice, bueno, ¿cómo tú siendo judío? Y ahorita vamos a entender esa frase mejor ahora que nos metamos
en la creación de la ciudad de Samaria. ¿Cómo tú siendo samaritana? ¿Cómo siendo, perdón, tú judío le pides a una samaritana? Porque los judíos y las samaritanas no saben la... Ahora vamos a entender por qué. Y él le dice, si tú supieras quién te habla, tú le pedirías de beber. Tú me pedirías de beber. Porque el agua que yo te dé va a generar en vos como un manantial interior. Recibir. Bueno, me desvío un poquito, pero creo que es importante. Entonces, un poquito bastante, pero bueno. El capítulo 11, entonces estamos hablando de la división del reino, que la narra como consecuencia del pecado de Salomón. ¿Sí? Hay un castigo de Dios. Son también consecuencias políticas. ¿Por qué? Porque para la construcción, todas las construcciones que hizo Salomón, estupendas, del templo, de la fortaleza, de las murallas, había que pagar. ¿Qué hizo? Salomón puso unos impuestos brutales. Estaba exprimiendo al pueblo. Exprimiendo al pueblo. Mal, ¿no? Entonces, pues se levanta un ministro, una especie de ministro y consejero de Salomón que se llama Jeroboam, y él estaba encargado de la construcción del templo. Y él se levanta y se enfrenta contra Salomón por la política de exprimir al pueblo. Y claro, Salomón no le gusta, y Jeroboam entonces se da, huye a Egipto. Y no vuelve a Jerusalén hasta que muere Salomón. Esto va a ser importante porque entonces Jeroboam va a ser un poco un protagonista, ¿no? de lo que va a suceder después. Quiero que vayamos al texto para leer un par de frases que me parecen muy bonitas. Capítulo 11, versículo 2, y es Dios hablando a los hijos de Israel, ¿no? Es como un recordatorio de lo que Dios había dicho a los hijos de Israel. No os unáis a ellas, es decir, a las mujeres paganas, ni ellas a vosotros, pues seguro que arrastrarán vuestro corazón tras sus dioses, ¿no? Recordar que una alianza matrimonial terminaba siendo también una alianza a los dioses de esa persona, y Dios le había aclarado. Y dice aquí, pero Salomón se unía a ellas por amor. Habrá que entender qué entendía Salomón por amor, pero bueno. Y tuvo 700 mujeres con rango de princesas y 300 concubinas, 1000 en total, ¿no? Cuando llegó a viejo, sus mujeres desviaron el corazón de Salomón tras otros dioses. Y su corazón, y fíjense esta frase hermosa, y su corazón no fue por entero del Señor. Una parte de su corazón era de él, pero no fue por entero. Y fíjense que aquí no estamos hablando que Salomón es un consagrado, ¿eh? Salomón es un hombre casado, un rey. Y todos estamos llamados a tener un corazón que sea por entero del Señor. Y desde ahí, de todos los demás. Desde un corazón que sea entero del Señor, todo lo demás se subordina a esto. ¿Y qué consecuencias prácticas tiene que el corazón sea entero del Señor? Bueno, que mis principios, mis valores, mis actitudes, mis comportamientos, mis pensamientos, mis sentimientos, mis palabras, van a ir ordenadas a tener un corazón entero del Señor. Quiere decir que mis pensamientos, cuando me aparezca una persona que me es medio pesada, yo, si tengo un corazón entero del Señor, trataré de ver a esa persona como la ve Dios y no como la ve en mi juicio humano. Significará que, básico, yo cumplo los 10 mandamientos. Porque mi corazón es entero del Señor, es como una consecuencia, ¿no? Es lo que yo les decía, ¿no? De decir, los mandamientos son una consecuencia de una alianza. Lo importante es la alianza, ¿no? Lo importante es que yo un día decido, elijo, no sé, casarme con alguien. Pues la decisión es casarme con esta persona. Y como consecuencia, yo no tengo otro hombre, yo no
no hago nada para hacerle daño a esa persona. Pero es una consecuencia. La decisión es ser entera de esa persona. Bueno, lo mismo con Dios. Mi corazón entero es de Dios y por eso yo no mato. Y por eso yo no robo. Y por eso yo no critico. Y por eso yo no... Pero porque mi corazón es entero del Señor. Bueno, evidentemente Salomón pues tenía el corazón un poquito dividido. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando tenemos el corazón un poquito dividido, quiénes somos los primeros afectados, como nosotros mismos, ¿no? Cuando mi pensamiento va para un lado y el corazón va para el otro, entro en lucha, en pelea, empieza a pasar ahí todo un desbarajuste interior, porque yo veo claro que está bueno, no sé, hacer esto, pero mi corazón se tira para el otro lado, ¿no? Y mi corazón, estamos hablando de un nivel más superficial, que es mis pasiones, no los deseos más profundos, porque si yo conecto con los deseos más profundos de mi alma, probablemente va a ir en consonancia con la voluntad de Dios. Pero cuando hablamos de deseos superficiales, de pasiones, de lo que se me antoja, de caprichos, quizás a veces se va a ir por otro lado, ¿no? Bueno, entonces aquí arranca el tema de que empieza a haber un poco de encontronazo, ¿no? Dentro del mismo reino de Israel. Entonces, luego viene un bloque que es desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16, que es todo el traspaso, digamos, de un reino unificado a un reino dividido, ¿sí? Y es cuando muere Salomón y demás. Entonces, en el capítulo 12 se nos muestra el cisma, es decir, la división del pueblo de Israel, del reino de Israel. Como ya dijimos, como consecuencia del pecado de Salomón. Salomón viene y tiene un hijo que se llama Roboam. Salomón muere y los ancianos, ¿no?, que sería como el senado, el consejo del rey, le piden a Roboam que no continúe con la política de su padre, que era extorsionar con tantos impuestos. Y dice, mira, mejor haz otra política. Pero los amigos de Roboam un poco lo persuaden para que demuestre que tiene poder. ¿Y el poder cómo se demuestra humanamente? Con la sangre, ¿no? O sea, obligando. ¿Sabes qué? Voy a continuar con los impuestos y no solo voy a continuar con los impuestos, sino que los voy a aumentar. Este es el poder que nos invita a tener Jesucristo. Este es el tipo de reinado, ya que estamos a la puerta de Cristo Rey. Este es el tipo de reinado que invita, que viene a instaurar Jesús. No, para nada. Lo contrario. ¿Cuál es el poder? Todo lo contrario, es decir, el servicio, el ponerse a disposición del bien común. Pero ¿se entiende que esto es contracultural? Es contracultural, pero curiosamente, si conectamos con el profundo deseo de todo ser humano, y me atrevo a decir todo ser humano, hay en todos el deseo de esto, ¿no? De este reinado de Jesucristo, un reino de amor, de misericordia, de paz, de buscar el bien común. Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos en un lugar de poder, los que piensan así son los tontos. Eso es de idealistas, de utópicos, ¿no? De gente que piensa en utopías. Eso no es posible. Y entonces, para no parecer tontos, y como mecanismo de defensa, soy peor todavía de lo que fueron mis padres, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de lo que fueron los anteriores a mí. Entonces, esto es lo que pasa con Roboam. Roboam dice, no vaya a ser que me vean como debilucho, entonces yo tengo que empeorar la situación. ¿Qué pasa? Jeroboam, a la muerte de Salomón, vuelve a Egipto y lidera una revuelta contra Roboam. Esto es complicado porque los dos tienen nombres parecidos, ¿no? Roboam es el hijo de Salomón y Jeroboam es el ministro que se había levantado, ¿no?, contra Salomón antes y huyó a Egipto. Bueno, él vuelve a Egipto y lidera una revuelta contra Roboam. Y en ese momento es cuando Jeroboam tenía un punto importante. Pero miren, prepárense para el plot twist, porque luego Jeroboam va a terminar siendo el que mete la pata, ¿verdad?
Pero bueno, todos meten la pata. Bueno, Jeroboam, como tenía una postura creíble, ¿qué pasa? 10 tribus del norte se van con él. Perdón, 10 tribus se van con él y van al norte. Jeroboam, con él, se separan las tribus. Y él, de hecho, aparece como un elegido de Dios. Fíjense que aparece un profeta. Dios le manda a Jeroboam un profeta que se llama Ahías. Vamos a leer el capítulo 11, versículo 30. Bueno, versículo 29. Dice así: sucedió entonces que Jeroboam salía de Jerusalén y se le presentó el profeta Ahías de Silo, cubierto con un manto nuevo. Estando los dos solos en un campo abierto, tomó Ahías el manto nuevo que llevaba puesto, lo rasgó en 12 jirones, en 12 trozos, y dijo a Roboam: toma 10 jirones para ti, porque así dice el Señor Dios de Israel: rasgaré el reino de manos de Salomón y te daré 10 tribus. La otra tribu será para él. En atención a mi siervo David y Jerusalén, la ciudad que me elegí entre todas las tribus de Israel, porque me ha abandonado postrándose ante Astarte, diosa de los sidonios, ante Camos, dios de Moab, y ante Milcón, dios de los amonitas, no siguiendo mis caminos, ¿no? Bueno, ahí el profeta Ahías hace una profecía que finalmente se cumple, ¿no? No es que a partir de ese momento literalmente se divide el pueblo, sino que ahí hay una profecía, y más adelante, debido a la revuelta en el capítulo 12 que hace Jeroboam, terminan de hecho yéndose 10 tribus con él, ¿sí? Esto es una profecía, algo que Ahías dice que va a ocurrir, ¿no? Bueno, en el capítulo 12 entonces eso es lo que pasa: 10 tribus se van al norte y 2 tribus se quedan en el sur, ¿sí? Y Jeroboam aparece como una dinastía puesta por Dios, bueno, porque se lo profetizó un profeta de Dios. Es de estas permisiones que Dios, ¿no? Bueno, estas cosas que Dios permite, mejor dicho, ¿no? Estas situaciones que Dios permite. Dios quería una sola dinastía, sí, quería la de David, ¿no? Pero por el pecado de Salomón se divide. Y entonces él suscita, digamos, un plan B. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es mucho más flexible que nosotros. Mucho más flexible, ¿no? O sea, tenía un plan original. Su plan original era que el hombre no pecara. Ese era su plan original. El plan original era el paraíso. Ese era su plan original. Luego el hombre peca. Y dice San Agustín: dichosa culpa que mereció tal redentor. Y Dios entonces se recrea, vuelve a hacer otra creación y dice: voy a hacer algo mejor y voy a redimir al hombre. Entonces para eso envía a su Hijo, para que nos salve y nos redime. No voy a entrar en la discusión teológica de las diferencias entre salvación y redención, más adelante quizás se lo explicaré, pero hay una diferencia, ¿no? La redención era que Cristo nos tiene que sacar de nuestro pecado, y la salvación es que Cristo nos va a hacer hijos en el Hijo, es decir, la santidad, ¿sí? Generalmente ponemos como equivalente la palabra salvación y redención. No. ¿Qué quiere decir esto? Que si el hombre no hubiese pecado, igual tenía que ser salvado. Sí, porque el hombre tenía que ser enseñado a ser como Dios, que ese era el plan de Dios. El plan de Dios era llevar al hombre a la perfección. Y Adán y Eva no eran perfectos. Tenían que ir por un camino de perfección. Eran perfectibles. Tenían bastantes virtudes y cualidades. No habían pecado, pero no. Si yo no peco, ya yo soy santa. No. Hago lo mínimo, no peco. ¿Ya soy santa? ¿Soy semejante a Cristo porque no mató? Ese es el mínimo. Bueno, esa es la redención. La redención es eliminar el pecado y la muerte. Pero de ahí hasta llegar a ser como Cristo, hay todo un camino. Todo un camino, ¿no? ¿Y de qué
¿De qué se confiesan los sacerdotes? Bueno, en las consagradas, primero cometemos muchos pecados graves, pero aparte de eso, cuando Dios nos da la gracia de no cometer pecados graves, igual hay muchas cosas que necesitamos, y todo cristiano comprometido necesita tener la gracia de Dios para llegar a ser como Cristo. Y entonces la confesión se vuelve algo más delicado. No estuve atento al otro, no escuché, no estuve disponible, estuve en la mía, que no son pecados, pero son espacios donde requiero salvación, donde requiero que la gracia de Dios me penetre más y me lleve más a Él, ¿no? Y por eso el camino de vida espiritual es infinito, porque para llegar a ser como Cristo hay bastante camino. La mayoría de los cristianos nos movemos en, bueno, evitar el pecado grave. Y esto sería, como dice Santa Teresa, la primera morada del castillo. Son 7 moradas, hasta entrar a donde vive Dios, que es lo más profundo de mi alma. Recién la primera morada, o sea, la primera habitación de ese castillo, la primera, es no pecar. De ahí en adelante hay todo un camino por hacer, ¿no? Generalmente la mayoría de los cristianos nos movemos en la primera morada. Bueno, llegar a no pecar. Y nos estamos perdiendo todo un camino hermoso, en donde podemos seguir profundizando y creciendo en nuestra vida espiritual, ¿no? Pero bueno. Jeroboam, entonces, aparece como una dinastía puesta por Dios, como les decía, ¿no? No sé si se acuerdan, también cuando Jesucristo habla del tema del matrimonio, los fariseos dicen, pero Moisés permitió el divorcio, ¿por qué vas a venir tú a decir que no se puede el divorcio? ¿Y qué le dice Jesucristo? ¿Usted se acuerda qué dice Jesús a este fariseo? Por la dureza. Por la dureza de sus corazones, Moisés tuvo que permitir eso. Pero en el origen no era así. El deseo original del Padre no era así. ¿Qué quiere decir esto? De nuevo, que hay un deseo original en el corazón del Padre, que luego Dios, nada, recalcula, nos lleva, es paciente, rescata, tal. No saca a nadie del camino y le dice, estás fuera. No, son cosas que nos sacamos, ¿no? Vuelve a recalcular, vuelve a reajustar. Pero sí hay un plan original, ¿no? Y el plan original es que solo hubiese un reino. Bueno, ¿qué pasa? Que Dios también suscita a Jeroboam, para que estas 10 tribus no quedaran en banda, siguieran acompañados. Bueno, entonces, ahí aparece Jeroboam y, ¿qué pasa? Que Jeroboam aparece como una dinastía puesta por Dios, pero él no va a ser fiel a la alianza. La alianza implicaba un culto en Jerusalén, donde estuviera el Arca de la Alianza. Porque en el Arca de la Alianza estaba la presencia viva de Dios en la tierra. Y pues a Jeroboam políticamente eso a él no le convenía, porque él tenía, eso le requeriría un diálogo con las tribus que se quedaron en Jerusalén, que son la de Judá y la de Benjamín. Y entonces, como políticamente no le interesa a Jeroboam, ¿qué hace Jeroboam? Incumple el mandato de Dios y monta 2 santuarios para que sus súbditos no vayan a Jerusalén. Un santuario es el de Dan y otro es el de Betel. Volvemos a la samaritana, para que nos ilumine la samaritana. ¿Qué dice la samaritana? La samaritana dice, vámonos un momento a Juan 4, que dice lo siguiente. Juan 4:20. Juan 4:19. Ya esta mujer reconoce que Jesús es un profeta y demás, después del diálogo del agua, quién le va a dar agua a quién, cuál es el agua que realmente es potente y es eterna y demás. Y entonces cuando ella se convierte y se da cuenta que este hombre, pues, Jesús era un hombre que venía con una palabra poderosa, ella le dice, les recomiendo el último capítulo de la primera temporada de The Chosen, está la samaritana, espectacular, el capítulo es buenísimo, y dice, la mujer le dice, Señor, veo que tú eres un profeta. Y aquí viene, nuestros padres dieron culto en este monte,
y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. ¿De qué monte está hablando esta mujer? De Dan y de Betel, de estos santuarios que construyó Jeroboam cuando se dividieron las tribus. Estamos hablando aquí, estamos en el 900 antes de Cristo. Eso lo hizo Jeroboam en el 900 antes de Cristo. Y la samaritana está hablando con Cristo en el 30 después de Cristo. Casi han pasado 1000 años. ¿Y qué pasa? Que la samaritana no solo no está tomando en cuenta que hubo una división de un reino, que hubo, o sea, todo el contexto en lo que eso sucedió, porque ya pasó hace 1000 años, ¿no? Lo que pasa con el tiempo es que a veces no conocemos el origen de las cosas. ¿Y qué le dice a Jesús? Nuestros padres, es decir, toda su descendencia, nos dijeron que aquí era donde se daba culto. Y en cambio ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén. Lo que no entiende es que ella también es descendiente judía. Ella es de las 10 tribus. Pero esta división generó tanto problema que los samaritanos se convirtieron en ¿qué? En paganos. Porque hacían el culto fuera de Jerusalén. Y esto era pecaminoso. Y por eso los judíos de Jerusalén no se mezclaban con los samaritanos. Porque estaban en pecado. Porque ellos eran idólatras. ¿Se entiende? Bien. Bueno, esto obviamente de construir un santuario alternativo, pues desagradó a Dios. ¿Por qué? De nuevo, porque es el hombre diciendo la manera en que se debe alabar a Dios. La libertad del hombre. Tengo una pregunta, perdón. ¿Sí? O sea, pero, por ejemplo, esta gente ya no... O sea, ¿qué tanto conocimiento tenía de que tenían que alabar en Jerusalén? O sea, ya no era su culpa, los papás y los abuelos. Estaban en la nave. ¿No? Como que... No, fíjate que el comentario de la samaritana es precisamente, pero sí, a mí siempre me han dicho que es aquí y tenemos una pelea con los judíos que dicen que es allá. Es quien tiene la razón. Yo les pongo un ejemplo de hoy. A mí me dijeron que, obviamente un protestante, no sé, un protestante te puede decir, ni al caso pensar que Jesucristo está en la Eucaristía, eso lo inventaron ustedes. Entonces está un católico y un cristiano hablando. ¿Quién tiene la razón? ¿El cristiano o el católico? ¿Quién la va a tener? Es que nos tenemos que ir más allá. Es que ni es el católico ni es el cristiano. Ni es el protestante ni es el católico. Tenemos que irnos al deseo de Cristo. ¿Cuál era el deseo de Cristo? Entonces no es tú o yo, de pares, quién va a tener la razón. Porque ni tú la tienes ni yo. ¿Quién eres tú para decir que tú tienes la razón? Necesitamos un árbitro externo que nos muestre cuál era su deseo, el de Dios, un árbitro que es Dios mismo. Éticamente, si quitamos a Dios de la movida, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Moralmente, ¿quién lo decide? ¿Tú o yo? Si quitamos a Dios de la movida, yo voy a decir relativamente lo que está bueno para mí y tú vas a decir lo que está bueno para ti. Es decir, para mí está buenísimo que no sé, si hoy me levanté de malas, yo te grito por la ventana. Y incluso te rayo el auto. Eso está bueno para mí. No hay criterio externo. Y para ti está bueno lo que se te ocurra, cualquier cosa. ¿Quién da el criterio? ¿Quién lo da? ¿Tú o yo? Si somos pares, ¿no? La típica discusión de siempre. ¿Quién eres tú para decirme a mí qué es lo que yo tengo que hacer? Y es verdad. Es verdad, ¿quién eres tú? Pues nadie igual. La misma persona que tú, nada. Entonces no es mi mensaje que yo vengo a dar. Yo vengo a dar un mensaje que viene de alguien superior a mí y que tiene la visión en conjunto y que puede indicar que está bueno y que está mal. Para mí puede estar bueno, qué sé yo, ir a visitar a mi abuela, y para ti puede estar mejor matarla, ponerle eutanasia. Ya está. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién la tiene? Nunca vamos a salir de ahí. Porque ¿quién la tiene? Bueno, lo mismo. Entonces,
Aquí, obviamente, Jesús tiene más autoridad, es Dios, y le puede decir. Pero lo interesante de aquí, y para que vean cómo Dios trasciende todo, es la continuación de esta conversación, que es que para que vean, esto es uno de los pasajes que vemos la gran diferencia entre el judaísmo y el catolicismo, por ejemplo, o para ser más abarcativos, el cristianismo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no somos ni judíos ni samaritanos, somos cristianos. Tenemos nuestras raíces en el judaísmo, sin duda. Pero fíjense lo que dice aquí. Jesús le responde, ¿no? Después de que ella dice, bueno, mis padres me dijeron que era aquí en este monte y los judíos dicen que es allá, ¿no? Y entonces Jesús le dice, créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos. Vamos a continuar, luego comentar. Porque la salvación viene de los judíos, pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que lo adoréis. Dos cosas a tomar en consideración. Uno, ustedes adoran a alguien que no conocen, nosotros adoramos a quien conocemos. ¿Se recuerdan que la relación de los judíos con Dios era que Dios era tan trascendente que yo no podía hablar directamente con Dios? ¿Y el cristianismo qué dice? Que puedo hablar directamente yo con Dios, ¿no? Y en nuestra oración eso es lo que hacemos, ¿no? Nosotros no simplemente decimos y repetimos oraciones, sino que hablamos con alguien. Lo conocemos. Y si bajamos a la espiritualidad, por ejemplo, propia mía, de Reino Christi, pues Dios no solo es nuestro, o sea, Dios es amigo, alguien cercano, es alguien con quien me siento tomar unos mates y charlo con él, uno a uno. Es alguien que le importa mis sufrimientos, y no solo le importan, sino que se involucra, ¿no? Es un buen pastor que carga las ovejas en sus hombros, que va y se ensucia, que huele a oveja. Ese es nuestro Dios. Entonces, primero, un Dios que conocemos. Y segundo, un Dios que no está encerrado en lugares sin más. Nosotros creemos que Dios está en la Eucaristía, pero no solo. Y por nosotros también podemos rezar en nuestro cuarto. Obviamente tenemos un valor enorme de la presencia eucarística y eso no lo va a quitar nada. Pero yo también puedo rezar en mi habitación. Puedo rezar incluso si estoy en medio de la naturaleza. Ahí también puedo rezar. Ahora, Dios, conociendo nuestra realidad corporal, también reconoce que necesitamos signos sensibles y por eso nos regala los sacramentos. Es un don. Yo no me puedo salvar sin los sacramentos. Sí me puedo salvar sin los sacramentos. Propiamente, o sea, estrictamente hablando, claro que me puedo salvar. O sea, porque lo que salva es la gracia de Dios. Ahora, tenemos un canal muy concreto de recepción de la gracia de Dios. Bueno, estupendo. Como que es más concreto. Un matrimonio, por ejemplo, les pongo un ejemplo, puede sobrevivir sin detalles, sin la relación de intimidad sexual. ¿Puede sobrevivir? Sí. Sí puede sobrevivir, aunque no lo creamos, puede sobrevivir. Ahora, es un espacio de mayor intimidad, es un espacio de contacto, es un espacio de unión mucho más honda. Sí, eso porque lo vamos a quitar. Esos son los sacramentos, ¿no? Las expresiones corporales, tangibles, del amor de Dios. Bueno, entonces, pues Jeroboam construye estos dos santuarios, ¿no? Dan y Betel. Y esto, pues, hace que pierda el favor. En el Reino del Norte se va a caracterizar por una inestabilidad política, ¿no? Constantemente. ¿Por qué? Porque ellos constantemente, los reyes del norte, van a estar haciendo vinculaciones, alianzas con pueblos paganos. Y entonces constantemente van a estar cayendo en adulterio y en idolatría, ¿sí? Aquí hay constantes golpes de Estado, porque hay una guerra de quién va a ser el rey. Porque como no hay una dinastía puntual como la de David,
y no se respeta que va a ser el hijo del rey, cualquiera que mate al rey se pone como rey. Porque así fue el origen. Jeroboam, simplemente al morir Salomón, él mismo se proclamó rey, aunque tuvo una bendición de Dios, de alguna manera. Pero entonces hay continuos golpes de Estado, hay constantes luchas por adquirir el poder político dentro del Reino del Norte, y entonces matan una y otra vez se establece Jeroboam tiene el hijo, matan a su hijo, o sea, es como una matanza constantemente de los hijos de los reyes y de los reyes. Hasta que llega un rey, que es uno de los reyes más importantes del norte. Ahorita vamos a entrar más que nada en la parte del norte. Y este rey se llama Omri. Él va a gobernar, bueno, tampoco son tantos años, son como 7 años, pero es la primera vez que se establece un reino más constante. Y él va a gobernar entre el 881 al 874. Recuérdense que los números son en regresivo. ¿Cómo se llama el rey? Perdón. Omri, O-M-R-I. Y él, ¿cuál es la importancia de este personaje? Bueno, que él es el fundador de la capital de Samaria. Antes, la capital del norte era Tirzá. Y a partir de Omri, él traslada la capital a Samaria. Y entonces, de ahí, por eso sale que son samaritanos. No porque vivían todos en Samaria, sino porque esa era la capital del Reino del Norte. Y como la capital del Reino del Norte era la representante, entonces no solo porque eran de Samaria se le llamaban samaritanos, sino toda esta división que hubo, bueno, todo este, digamos, pueblo, aunque se le llamaba el Reino del Norte, o Israel, también se le llamaba, y al Reino del Sur se llamaba Reino del Sur o Judá. Mientras está la división de los reinos. Bueno, ¿y qué va a pasar? Bueno, aquí vamos al texto. Esto, como les dije, va a ir más o menos del 12 al 16, ¿no? Del capítulo 12 al 16, pero vamos a meternos un momento en el texto. Vamos al capítulo 13, versículo 33, para que se fijen en esto que les decía, ¿no? Cuando Jeroboam establece establece la división del reino y empieza a fundar estos santuarios alternativos de Dan y Betel. Dice aquí, después de esto, Jeroboam no se convirtió de su mal camino y siguió consagrando para los lugares de culto sacerdotes tomados de entre el pueblo común. ¿Sí? No, aquí me están preguntando si el sucesor de Jeroboam fue Omri. No, viene una época de mucha inestabilidad donde empiezan a matar a todos los sucesores. Y entonces hay reyes por cada mes, se cambian los reyes. Entonces no voy a nombrar todos esos reyes, sino el rey más importante que hay hasta después de Jeroboam es Omri a partir del 881. No nombro los otros reyes porque son reyes que duran muy poquito. Entonces, como nos damos cuenta, Jeroboam como que se le avisó, hey, conviértete, y no se convertía, ¿no? Bueno, esto más o menos va a estar durante todo el capítulo, del capítulo 12 al capítulo 16, va a estar todas estas muertes, ¿no? De los sucesores de Jeroboam y los que tomaban el poder y demás, hasta que llega Omri en el capítulo 16, ¿no? Que empieza el reinado de Omri en Israel. ¿Qué está pasando en el Reino del Sur? Siempre se... ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, ¿hasta dónde me escucharon? Hasta el capítulo, ibas a empezar el 16. Vale. Donde ya Omri ese. Perfecto. Omri recién empieza en el capítulo 16, que es este rey del norte que va a estar como más estable. Durante el capítulo 12 al 16 van a estar constantemente matando al seguidor de cada uno de los reyes que se ponen en el norte.
¿qué va a pasar en el Reino del Sur? Paralelamente, en el Reino del Sur siempre se va a mantener la dinastía davídica, es decir, el hijo de David, luego el hijo del hijo de David y así, cosa que en el norte no se hace, o sea, la dinastía no va a ser la de Jeroboam, recién la primera dinastía que se va a establecer es la de Omri. Y esto nos los va a narrar, y esto podemos ver que también es fruto de la bendición divina. O sea, ¿dónde está la bendición? Pues en la tribu de Judá, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos que no funciona muy bien. Luego del capítulo 17 hasta el capítulo 8 del segundo libro de los Reyes, o sea, muchos capítulos, va a ser un periodo de paz, ¿no? Va a haber un periodo de paz en Judá. Y esto vamos a hablar desde los años 874 hasta el 841 a.C., ¿sí? ¿Qué va a estar pasando en estos capítulos? Y luego nos vamos a detener un poquito en algunos capítulos que son más interesantes. Primero, hay buena relación con los reyes de Judá, entre el norte y Judá, ¿no? Pero en el reino del norte va a haber un periodo largo de sincretismo religioso. ¿Qué significa el sincretismo religioso? Que va a ser un tutti frutti, un New Age, va a estar todo mezclado. Entonces vamos a adorar a Dios, Yahvé, pero también a los dioses de Moab, o sea, va a haber de todo. Es como como una especie de como en la época de los griegos, ¿no? Que había un templo lleno de dioses, ¿no? Es como yo les conté alguna vez que fui a Lourdes, que es un santuario de la Virgen en Francia, precioso, es mi lugar, yo creo que favorito en el mundo, y pues ahí iban los hindúes, ¿no? Y aparecían ahí con su tercer ojo y demás, y llegaban y tocaban a la Virgen y tal, y yo no entendía nada. Decía, pero ¿cómo si estas personas no son católicas? No entiendo nada. ¿Qué pasa? Que como ellos son politeístas, la Virgen es una diosa más. Y mientras más dioses tienen ellos, mejor. Y son más creyentes. Entonces van coleccionando dioses como barajitas. Primero que para nosotros la Virgen es una diosa, ¿verdad? Empezando por ahí, pero para ellos es así. Entonces iban con muchísima fe, muchísimo fervor a tocar las paredes por donde caía el agua de la Virgen de Lourdes y demás. Y bueno, resulta que era así. Bueno, hagan de cuenta que esto es sincretismo religioso, ¿no? Vamos a agarrar un poco de todo y un poco lo que estamos haciendo los católicos hoy, ¿no? O sea, agarro un poquito lo que me gusta, ¿no? Un poquito de aquí, un poquito de allá, y todo lo mezclo y lo junto y ya está, ¿no? Si no me gusta que Dios quiere que, no sé, que me confiese, pues yo no me confieso, total. Yo voy por la mía, ¿no? Me hago un menú a la carta. Entonces, esto es el sincretismo religioso y esto es lo que estaba sucediendo en el Reino del Norte. El hijo de Omri es el famoso Ahab. Y aquí, como dije, con Omri se establece la dinastía de Omri por 7 años. Y entonces su hijo va a ser rey. Y su hijo se llama Ahab. Este Ahab, cuando llega a ser rey, se casa con una princesa fenicia que se llama Jezabel. Esta princesa fenicia, ¿qué hace? Es una mujer mala, muy mala. Es la reina del norte mientras Ahab está reinando. ¿Y qué hace ella? Se trae a sus profetas de Baal. Baal, ¿se acuerdan? Era un dios fenicio. ¿Y qué hace? Extiende el culto a Baal por el reino del norte. Entonces los israelitas del norte adoraban a Baal y adoraban a Yahvé, adoraban a todos, ¿no? Y ahí es donde aparece un profeta muy famoso que se llama el profeta Elías. Ahab, un poco instigado por su mujer, construye un templo a Baal en la capital, en Samaria, en el capítulo 16. Aquí vemos, capítulo 16, versículo 32. Vamos a leer desde el versículo 29. Ahab, hijo de Omri, inició su reinado en Israel. Recuérdense que durante esta época, mientras hablan de Israel, es el equivalente ¿a qué? ¿A cuál reino? ¿Al del norte o al del sur? Sur. Al del norte. Y cuando dicen Judá, es equivalente al reino de ¿cuál?
el otro, ¿no? Al sur. Bien, es importante. Cuando se acabe la división, entonces de nuevo todo el reino se va a llamar Israel. Pero mientras está la división del reino, y ahí les adelanté que en algún momento se va a acabar la división del reino, mientras está la división, Israel es el norte y Judá es el sur. Entonces, el hijo de Omri, Ahab, hijo de Omri, reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Ahab, no le bastó seguir los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, sino que además tomó por mujer a Jezabel, hija de Itobaal, rey de los Sidonios, y se puso a servir a Baal, postrándose ante él. O sea, el rey de Israel se postraba ante Baal. Le elevó un altar en el santuario de Baal que edificó en Samaria y construyó Ahab la estela. Prosiguiendo de este modo irritó al Señor Dios de Israel, más aún que todos los reyes de Israel que le precedieron. Es decir, Ahab es tremendo, o sea, es de lo peorcito. En su tiempo, Giel de Betel reconstruyó Jericó, pero echó sus cimientos a costa de Abiram, su primogénito, y levantó sus puertas a costa de su hijo menor Segub, según la palabra que había prometido. Bueno, esto ya da igual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Ahab construye un templo a Baal en la capital, ¿no? Entonces, aquí ya no solo había el santuario de Betel, el santuario de Dan, sino que aparte se metió en este problemón de construir un santuario a otro dios, ¿no? Porque el santuario de Dan y de Betel, dentro de todo, era para Yahvé, ¿no? Bueno, me iba a seguir metiendo en el capítulo 17, pero vamos a dejarlo hasta acá porque el capítulo 17 es un poquito más largo y más interesante. Hoy nos alargamos un montón en muchas introducciones, pero bueno. El capítulo 17 va a narrar el milagro de Elías, ¿no? De lo que hace Elías con los 400 profetas de Baal, pero que es muy bueno y no los quiero matar así rápido. Bueno, preguntas.